versículo 43 en adelante. Vamos a ir hasta allí, hasta el 51, hasta el final. Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. En esta noche yo quiero hablar de identidad. Ya vamos a estar desarrollando la idea. ¿Encontró? Juan capítulo 1, versículo 43 dice así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo, he aquí, un verdadero israelita a quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Padre bueno, Padre justo, hemos adorado tu nombre, nombre que sobre todo nombre. Señor, aquí está tu palabra revelada, palabras que salieron de tu propia boca, Jesús, cuando estuviste en esta tierra. La voz de Dios audible para todo ser humano que quisiera oírte, Padre. Hoy clamamos por oír tu voz y es un privilegio poderla oír audiblemente. Pero en aquel tiempo todo el que se acercaba a ti oía la voz directa de Dios. Gracias, Señor, por dejarnos este registro escrito de tus palabras, de tus enseñanzas, de tus experiencias, de tus milagros. Padre, gracias, Jesús. Amén. 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 La identidad es tan importante, hermano, que usted tiene en su billetera y la dama en su cartera una cédula de identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad tiene que ver con aquello con que nos identificamos. Nuestra cédula tiene nuestro nombre, es un documento oficial, tiene nuestra fecha de nacimiento, aunque eso a veces les duela a las damas que tenga eso. ¿Por qué es necesario que la cédula tenga fecha de nacimiento? Bueno, es necesario porque nos marca nuestro nacimiento. Entonces, la cédula de identidad nos identifica como ciudadanos de esta bendita República Oriental del Uruguay. La identidad tiene que ver con lo que tú crees, piensas y vives. Tú no vas a identificarte distinto de la forma con la que tú vives. Cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos identificábamos con nuestros amigos y familiares que andaban en pecado, y nosotros éramos pecadores. ¿Cómo es? No nos identificábamos con la gente del mundo, ¿verdad? Porque nosotros éramos mundanos, porque nos conformábamos a este siglo malo y vivíamos de esa manera. Una vez que tuvimos identidad, y nuestra identidad es de Cristo, porque somos cristianos, pequeños cristos, significaría la palabra cristiano, pequeños ungidos. Aunque algunos tergiversan eso y lo usan para otras cosas, ese es el significado. Entonces, hermanos, nuestra identidad como cristiano está rodeada por un montón de ideologías y pensamientos. Tanto así que nos limitamos nuestros comentarios para no pasar por homofóbicos. Limitamos nuestros comentarios para no quedar fuera de esa ideología.
Nos vamos amoldando, como dice Romanos 12:2, justamente lo contrario, que no nos conformemos a este siglo, que no nos moldeemos a este siglo, y nos vamos moldeando a lo que no nos tendríamos que moldear y vamos perdiendo nuestra identidad. Si somos cristianos, obviamente que estamos contra el aborto, contra la eutanasia, contra la homosexualidad, no contra los homosexuales, contra la homosexualidad. Estamos contra todo lo que la palabra marca e indica que no agrada a Dios, porque nosotros nos identificamos no con una ideología, nos identificamos con el Dios de los cielos, nos identificamos con Cristo. Amén. Y Cristo siempre va a tener sus brazos abiertos a todo pecador que venga con un corazón verdaderamente arrepentido, que quiera cambiar su identidad. Amén. ¿Cómo es eso de cambiar su identidad? Cuando Jesús nos desafía y nos dice, el que no se niega a sí mismo. ¿Y qué es negarnos a nosotros mismos? Es cambiar esa identidad que teníamos antes de conocer a Cristo. El que no se niega a sí mismo y toma su cruz. Esa es nuestra identidad. Somos cristianos que tomamos una cruz, un compromiso como nuestro maestro. Que estamos dispuestos a dar aún nuestra vida por las verdades con las cuales nos identificamos. Y es importante nuestra identidad, hermanos. Ahora es tan importante, yo quiero hacerte una pregunta para forma introductoria. ¿Cómo se ve usted espiritualmente hablando? ¿Cómo te ves tú? Hablo de tu identidad espiritual. ¿Cuál es nuestra primera identidad espiritual? Somos hijos de Dios. A los que le recibieron y creyeron en su nombre, le ha dado la potestad, la identidad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y a partir de ese momento, nuestro documento espiritual cambia de dirección, cambia de nacionalidad. Antes la nacionalidad decía pagano, incrédulo, mundano. Ahora nuestra nacionalidad dice celestial. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pasamos del reino del infierno al reino eterno, al reino de Dios. Nuestra identidad cambia, pero no solamente cambia nuestra nacionalidad, cambia nuestra identidad. Porque la Biblia dice que un nuevo nombre nos espera en el cielo. ¿Por qué es importante el nombre? Cuando usted va a la historia de la Biblia, los nombres tienen significado. ¿Alguien sabe qué significa Abraham? Muy bien, como se llama en casa. ¿Cómo se llamaba Abraham antes de llamarse Abraham? ¿Alguien se acuerda? Abraham. Que significa padre enaltecido. ¿Por qué Dios le cambió el nombre? Porque en Génesis 14, hay una promesa también en Génesis 12:3, pero en Génesis 14, Dios le da una promesa a Abraham que su descendencia será como las estrellas de los cielos, incontables, como la arena del mar, incontable. Por lo tanto, le tuvo que cambiar su nombre, su identidad. Ahora se llama Abraham, padre de una multitud. Y los nombres tenían significado. Isaac significa risa porque Sara se rió. Cuando vamos hacia Samuel capítulo 4, el arca del pacto es robada por los filisteos. El arca del pacto era con lo que los israelitas se identificaban. Era su símbolo. Como ahora tenemos un símbolo arquitectónico, ahí, ¿verdad? Usted ya sabe lo que salió y todo lo demás. Ahí cerca del lugar donde todos están trabajando en regla, porque están todos en caja, ahí cerca del cementerio. El obelisco. Y pusieron eso ¿para qué? Para que los turistas lo identifiquen. Pero en aquel tiempo, Israel se identificaba con aquella caja cubierta de oro, con los querubines encima, que es el arca del pacto. Adentro, las tablas de los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. Eso era con que se identificaban, fueron a la guerra, fueron a la batalla pensando que eso era la pateta de conejo, la cinta roja, ¿verdad? Y les fue mal. Y les robaron el arca. Y cuando una de las nueras
del sacerdote Elí se entera que su esposo, los hijos de Elí, había muerto en la batalla, ella da a luz prematuramente y le pone un nombre al hijo. Y acabó. ¿Qué significa eso? La gloria de Dios terminó. ¿Por qué hizo eso esta mujer? Porque está dándole una identidad con algo que pasó en ese momento. Entonces, los nombres del Antiguo Testamento tienen identidad, tienen un porqué. No fueron puestos al azar, no había telenovela, no había telenovela brasilera, ¿verdad? No había ninguna abuela que se llamara María, fueron apareciendo después. Entonces, los nombres tenían propósito. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia me habla que cuando nosotros venimos a Cristo, un nuevo nombre nos espera por la vida. Si yo le digo mi nombre, el significado de mi nombre, usted se va a asustar. Yo me llamo Denis, es un nombre francés. Viene del griego Dionisio, y Dionisio era el dios del baile y el vino. Dos cosas que para mí nunca pasaron, en el sentido de practicarlo. Así que bueno, acá estamos hablando de identidad. ¿Entendimos lo que es identidad? ¿Seguro que entendió? Si no, sigo buscando ilustraciones. Si usted le pregunta que está a su lado, ¿cuál es tu identidad? ¿Usted qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? A ver, dígame. Cristiano, bien, bien. Ahora mira lo que dice el versículo 44 y 45. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Aquí, si usted lee los versículos anteriores, se va a encontrar que Pedro y Andrés siguieron a Jesús hasta su casa y se quedaron con él. Pedro y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista y este es el primer encuentro que Pedro tiene con Jesús. Y esto es importante para otra predicación. Vamos a hablar de los 3 encuentros que Pedro tuvo con Jesús. Versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Vemos aquí que Felipe le está diciendo a Natanael, le está dando evidencia de que aquel hombre que está por allí lejos, llamado Jesús, es el Mesías. Es Jesús, el hijo del carpintero, de José, pero es el Mesías. ¿Por qué Felipe está tan convencido? Porque encuentra en la persona de Jesús la identidad del Mesías descrito en el Antiguo Testamento, descrito en la ley de Moisés, descrito en los profetas. Entonces la palabra nos da identidad, hermanos. Esto nos da identidad. Como le dio identidad a Jesucristo para que entendieran los judíos de aquel tiempo y los gentiles que Él era el verdadero Mesías y que nosotros hoy al ver toda la palabra digamos, ¡wow! ¿Cómo es posible que más de 300 profecías se cumplieran en la vida de Jesús? ¿Cómo es posible que 750 años Isaías profetizara tantas cosas de Jesús? ¿Cómo es posible que Zacarías profetizara cómo Jesús iba a entrar a Jerusalén? ¿Cómo es posible que Dios profetizara que Jesús iba a morir en la cruz, pero iba a vencer a Satanás en Génesis 3? Y encontramos entonces a Jesucristo identificado con la palabra, porque la palabra es cristocéntrica. Si usted y yo queremos tener una intimidad, debemos conocer la palabra. Felipe la conocía. Le dijo, Natanael, porque Natanael, ¿qué era? ¿De qué nacionalidad era Natanael? Acabamos de leerlo, Jesús le dijo algo que marca la identidad de Natanael. Galilea. De Galilea, pero ¿qué nacionalidad? Israelita. Y como todo buen judío, conocía la ley. En aquel tiempo los niños eran preparados y a los 12 años se les conocía como los hijos de la ley, lo que hoy los judíos hacen la Bar Mitzvah. Es una fiesta
que cuando el niño deja de ser niño para ser hombre. Pero en ese proceso los judíos lo preparan en la Torá, que es el Pentateuco, y en la Taná, que es todo el Antiguo Testamento. Así que cualquier judío que usted se encuentre, conoce el Antiguo Testamento. A diferencia de cualquier cristiano que usted encuentre, que no va a conocer todo el Antiguo Testamento. Va a conocer el Salmo 23, el 91, el 133, y aquí, y algunos más. Y paremos de contar. Pero los judíos se identificaban con la ley. ¿Por qué? Porque la estudiaban desde niño. La estudiaban desde niño. Así que estamos viendo que la palabra nos da identidad. Así como la constitución de cualquier país nos da identidad, aparte de darnos derechos y obligaciones, la palabra de Dios nos da una identidad espiritual. Usted sabe que usted es hijo porque la palabra lo dice. Usted sabe lo que agrada a Dios porque la palabra lo dice. Cuando usted ve una Biblia en una película, usted se identifica, ¿verdad? Cuando usted ve un presidente que anda rodeado con algunos pastores y anda con una Biblia en la mano, que sea solo para la foto, usted se identifica y se emociona. ¡Wow! Donald Trump, toda con la Biblia y tiene un pastor consejero. Pastor que fue condenado por pedofilia, pero eso es otra cosa. Uno de los tantos consejeros. Entonces, identidad, hermanos. Felipe conocía a Natanael. ¿Y cómo le iba a convencer de que aquel hombre llamado Jesús era el Mesías? A través de la palabra. Mire lo que dice el versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Por qué Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno? Porque era como decir, de Villa Sonia podrá salir algo nuevo. De la colina podrá salir algo bueno. Era una discriminación, porque era una ciudad mal vista. Y en la mente de Natanael no podía identificar identidad al Mesías con aquella ciudad. Si fuera de Jerusalén, oh, sí, era el Mesías. Si fuera de Pueblo Nuevo, era el Mesías. Si fuera del centro, era el Mesías. De la Pedrera, ni hablar. De la Pedrera, el Mesías. No precisábamos al más. Pero ya de Villa Sonia, La Colina, y Andamais, no sé si de ahí puede salir el Mesías. Y yo le digo más, como iglesia, nosotros tenemos una identidad como iglesia. Si usted le dice a qué iglesia va, usted va a decir Espacio Esperanza. ¿Va? Porque usted, donde usted y yo estamos congregando. Es nuestra identidad. Ahora, ¿no será que como Natanael nosotros pensamos podrá salir algo bueno de Espacio Esperanza? ¿Usted qué piensa? Entonces ahí estaba Natanael con sus prejuicios, con su visión de vida, con su entendimiento diciendo, de Nazaret no puede salir nada bueno. ¿Y cómo era la manera de cambiar esa identidad de pensamiento? ¿Cómo era? De la misma manera que a nosotros nos cambió la vida. Tener un encuentro con Jesús. Ven y ven. Todos tuvimos ese ven y ven. Todos fuimos en algún momento como Natanael, simbólicamente hablando, espiritualmente hablando, como usted quiera. Estábamos debajo de una higuera, tristes, afligidos, sin saber qué hacer, sin rumbo, perdiendo nuestra identidad. Porque las adicciones quitan la identidad. La droga te separa de tu familia, de tus seres queridos. Y lo único que tú tienes al lado son los que se identifican contigo. El alcohol cambia tu identidad. El pecado, la práctica del pecado cambia tu identidad. Porque tú puedes ser un padre maravilloso, pero si eres un adúltero, un mujeriego, tú no eres un ejemplo como padre. Tú no le estás transmitiendo una identidad correcta a tus hijos. Pero sabemos que gracias a Dios
Cuando nosotros fuimos y vimos y tuvimos un encuentro con Jesucristo de Nazaret, cambió nuestra vida, cambió nuestra identidad. De condenados a muerte, a lo que dice Romanos 8:1. De manera que si alguno está en Cristo, ninguna condenación hay. Amén. Ya no somos condenados. Porque Él cambió nuestra identidad de hijos bastardos a herederos, de muertos en vida a tener vida eterna. Quitó de nosotros el olor a infierno, quitó de nosotros el sufrimiento eterno y nos colocó en un paraíso eterno. Eso es lo que ha hecho Cristo. ¿Qué le faltaba a Natanael? Tener un encuentro con el Mesías. ¿Y qué te falta a ti? ¿O qué me falta a mí? Si tú te cuesta identificar, si te da vergüenza decir que sos cristiano, entonces tú y yo tenemos un problema de identidad. Si en tu trabajo nadie sabe que sos cristiano, hay un problema de identidad. ¿Por qué nadie sabe? Y yo puedo pensar, hermano, que por temor, por vergüenza, yo también he tenido esos problemas y esas situaciones. Yo también muchas veces me he callado la boca y no he dicho que soy cristiano. ¿Por qué? Por agradar al otro y por agradarme a mí mismo. Para que no diga, vos sos cristiano, vos sos un loquito, yo igual que aquel, vos sos una aleluya, vos sos de esos locos que van a la iglesia y dejan su diezmo. Pero vos estás loca, si yo le voy a dar el 10% de mi sueldo al pastor, que vaya a trabajar. Gracias a Dios que el nuestro trabaja. No le damos. Sonríe, que Jesús le ama. ¿Entienden, hermanos? Y acá estaba Natanael, y miren el encuentro que Natanael va a tener con Jesús. Y yo te invito a que usted se imagine la situación. Mientras estamos leyendo el relato, porque esto es un relato, mientras estamos leyendo el relato, usted imagínese la situación. ¿Ah? Usted se imagina a Natanael como usted quiera. Yo me lo voy a imaginar morochito, de ojos verdes, ¿ah? Barbudo, vestido como un judío típico, ¿verdad? Así que yo me lo voy a imaginar así. Usted imagínese como usted quiera. Mira lo que dice el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael, ¿quién le vio primero? Jesús te vio primero a ti. No te olvides de eso. Porque de tal manera nos ha amado Él, que dice Efesios 1:3, que antes de la fundación del mundo, Él nos predestinó por el puro afecto de su voluntad. Es fuerte eso. 1:5, perdón. 1:5. Miren lo que dice. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué le está diciendo a Jesús? ¿Qué le está manifestando a Natanael? Su identidad. Jesús le estaba diciendo lo que Natanael, con lo que Natanael se identifica. ¿Cómo se identifica él? Como un verdadero judío. Y que en él no hay engaño. Ahora imagínense. Quedó contento Natanael, ¿no? Porque no le dijo nada malo. Y le dijo verdad. Pero mire, la historia continúa. Versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? De algún lado tú me quieres conocer. La respuesta de Jesús, y respondiendo Jesús, antes que Felipe te llamara. Y yo quiero meterme en la cabeza de Natanael, y cuando escuchó esto de parte de Jesús, yo creo que Natanael se imaginó a Felipe yendo al lugar donde él estaba, viéndolo de lejos. Mientras él estaba, vaya a saber en qué situación en su corazón bajo la higuera. Y sigue diciendo, y cuando estabas debajo de la higuera te vi, y ahí algo pasó, debajo de esa higuera algo pasó.
algo que quizás lo tenía frustrado, algo que lo tenía mal a Natanael, algo que lo tenía desesperado, algo que lo tenía capaz desesperanzado. Algo pasó debajo de esa higuera, la Biblia no nos cuenta, pero hay dos personas que sí saben, Natanael y Jesús. Y eso es lo que impacta, porque primero le muestra su identidad y después revela lo más íntimo de Natanael. Y dijo Natanael, y respondiendo Natanael, 49, le dijo Rabí, que significa maestro, ¿verdad? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué cambió Natanael con respecto a Jesús? Su identidad. Cómo él identificaba a Jesús sin conocerle. Hace un ratito era de Nazaret y no podía salir nada bueno. Ahora que él tiene un encuentro con Cristo y Jesucristo le revela lo más íntimo de su corazón, él sale de su boca y dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En pocas palabras, tú eres el verdadero Mesías. Usted y yo teníamos un pensamiento de que la creencia en la religión de Jesús, pero cuando vinimos al camino correcto y empezamos a leer su palabra, empezamos a ver la identidad del Maestro, la identidad del Hijo de Dios, la identidad del Rey de Israel, a través de su palabra. Porque Dios se revela a través de su palabra, se revela a sí mismo, revela su propósito y nos revela quién somos tú y yo. Pero nosotros estamos perdiendo identidad, hermanos. Estamos perdiendo identidad porque ya no estamos viendo a Cristo como le tendríamos que ver. Natanael era verdaderamente un judío y era un judío honesto. Por eso, como conocía la palabra y como tuvo un encuentro con el Maestro y tuvo evidencia del poder del Hijo de Dios, creyó. 51. Y le dijo: de cierto, algo importante. Cuando usted lea los evangelios, de cierto, esa repetición de esa palabra es porque es una verdad importante. Os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mire si ese evento con Natanael fue importante, que hubo un cambio en el ambiente espiritual, en el tiempo espiritual. ¿Por qué? Porque acá Jesús está comenzando su ministerio. Acá Jesús está llamando a sus discípulos. Acá Jesús está llamando a un Andrés, llamando a un Pedro impulsivo, ignorante, llamando a un Juan, llamando a un Judas Iscariote, llamando a un Tomás, llamando a Judas, habiendo Judas, llamando a Felipe y llamando a Natanael y llamando a los 12 y llamando a los 70. Porque el llamado significa cuando Dios nos llama, cuando Jesús nos llama, es para cambiar nuestra identidad, hermanos. Y Él cambió nuestra identidad porque nos ha hecho una nueva criatura. El mundo puede vernos de una manera, porque nosotros no venimos con nuestro expediente limpio, ninguno de nosotros. Y no estoy hablando de los antecedentes que podamos tener en la comisaría. Estoy hablando del pecado. Todos venimos con antecedentes. Todos venimos sucios. Todos venimos condenados, muertos en nuestros delitos y pecados, que usted no se va a cansar de que yo le vuelva a repetir una y otra vez ese versículo, porque no me voy a cansar de decirlo. Porque lo primero que tenemos que hacer es recordar de dónde hemos salido. ¿De dónde salió usted? ¿De dónde salió usted? Hoy estamos acomodados porque tenemos tiempo en el camino, porque estamos bendecidos, nos acomodamos. Y nos acomodamos tanto que a veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, nos olvidamos de ese encuentro como que tuvo Natanael. Y vivimos una vida que empieza a rayar lo religioso, lo rutinario. Y nos identificamos con Cristo, sí, tenemos identidad de cristianos.
Pero la identidad también tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestro temperamento, con nuestra forma de actuar, con nuestro carácter. ¿Qué es el carácter? Es lo que domina el temperamento. Un hombre de carácter no es un hombre que grita y se enoja con facilidad. Un hombre de carácter es el que tiene dominio propio, templanza, y sabe frenar su boca y su lengua. Entonces, hermanos, no solamente tenemos que identificarnos y decir, sí, soy cristiano. Nuestra vida tiene que vivir en esa identidad. Si digo que soy cristiano, tengo que vivir a la luz de su palabra. Amén. Tengo que negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle. Amén. Compartíamos esa palabra hoy, digo compartíamos porque la colocó el pastor Walter y después yo ahí agregué un pensamiento. Esos verbos que aparecen ahí en Mateo capítulo 10. Acción. Yo no puedo explicar algo, hermanos, si no explico las palabras. Las palabras tienen significado. ¿Qué es una acción? Caminar es una acción. Pensar es una acción y no está prohibido, ¿eh? No está prohibido pensar. Hablar es una acción. Pero ahí dice, el que no toma y me sigue. Esas dos acciones, que son verbos, esto mis alumnos me lo han escuchado 1000 veces y se me lo van a escuchar 1000 veces más hasta que se lo van a acordar solamente por repetición. Está en tiempo presente. ¿Qué me indica eso? Que yo todos los días tengo que tomar esa cruz. Cada instante yo tengo que tomar esa decisión de tomar la cruz y de seguir. Cada minuto de mi vida, cada hora de mi vida, es una decisión continua y permanente de decir, yo me identifico con Cristo, me niego a mí mismo, tomo mi cruz y le sigo, porque en Él está mi identidad. No en el mundo, no en las ideologías, no en la política, no en la filosofía malintencionada, sino en Cristo. En Cristo. En Cristo. Cuando en Hebreo nos invita a que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, nos está invitando a que pongamos nuestros ojos en nuestra identidad. Y si usted y yo perdemos identidad, entonces vamos a perder el temperamento del reino de los cielos, el carácter del reino de los cielos, el testimonio del reino de los cielos, y después suceden cosas, hermanos, dentro de las congregaciones que son lastimosas, hermanos. Estos días que estuve en Montevideo tuve que lidiar con varias situaciones, no solo con la enfermedad de mi mujer. Fui a visitar un matrimonio de ancianos que servimos juntos como presbíteros en una congregación por 8 años, apartado de Cristo. Perdió su identidad. Se identifica como cristiano. Si usted le pregunta, sí, sigue creyendo en Jesús, pero hace 6 años que no congrega. Ha congregado aquí y allá y siempre ha tenido un problema y ahí está. Con el 30% de su corazón solamente, más para tocar el arpa que la guitarra, pero está en esa posición. ¿Y qué pasó? Los años y el tiempo va pasando y la identidad se va cambiando. No basta con decir que soy cristiano. No basta con decir que soy seguidor de Cristo. Yo tengo que demostrarlo. Amén. Y solo lo puedo demostrar por mis frutos y mi testimonio. Amén. Otra situación muy complicada en esa misma congregación donde serví 8 años. Una situación que ya se ha repetido varias veces dentro de la congregación, que trae solo mal testimonio. Y si me pongo a contar de mal testimonio y de pecado dentro de las congregaciones, cuando digo pecado no digo que haga un poco de chusmerío, una mentirita, un enojo entre hermanos, no, eso es normal. Estoy hablando de práctica del pecado y cosas fuertes. Entonces, ¿qué nos está pasando, hermanos? Es que la Biblia es clara. En los últimos tiempos el espíritu de apostasía se iba a levantar. ¿Qué es apostasía? Es una palabra griega que significa no a Dios, o renegar de la verdad, o darle la espalda a Dios. Significa volver atrás.
Y si lo llevamos a la palabra de esta noche, es perder totalmente mi identidad y volver a tomar mi identidad del mundo. La identidad del príncipe de las tinieblas, del padre de mentira. Y eso nos dice la Biblia, y si la Biblia nos dice, se cumple. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en esta noche? Nosotros tenemos en la Biblia lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. A veces está explícito, o sea, no matarás o no asesinarás es un mandamiento. Está explícito, no precisa explicación, usted y yo entendemos. Pero a veces hay circunstancias, por ejemplo, cuando Moisés golpeó la roca en vez de hablarle, nos está mostrando a nosotros algo que no tenemos que hacer. Porque si Dios mandó hablar a la roca, va Moisés y la golpea, porque ya había golpeado la otra vez y resultó, y ahora en su enojo hizo lo que él quiso, su voluntad, y volvió a golpear la roca que representa a Cristo en la cruz. El Hijo del Hombre siendo golpeado por el hombre por su pecado, como relata Isaías 53. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar de nuestra vida espiritual. Cuidar de no perder nuestra identidad. Que aunque estemos rodeados de gente mundana, pecadora, que diga, habla de cualquier manera, nosotros no tenemos que convertirnos a ellos. Jesús es Jesús. Y bueno, Jesús es Dios. Dios le dice a Jeremías, conviértanse en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. ¿Qué le está diciendo a Jeremías? No pierdas tu identidad, que ellos tomen la identidad que tú tienes. No perdamos la identidad. Si algo no es de bendición, hermanos, si algo nos está quitando la identidad, ábrase. Más vale perder un amigo, un familiar, que perder nuestra identidad. Estaba Jesús predicando ahí en Mateo 12:50. Y viene su familia, lo vienen a buscar y le dicen, hey Jesús, afuera está María y tus hermanos. Y Jesús le dijo, mis hermanos, mi familia, son los que hacen la voluntad de mi Padre y la siguen. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Yo me identifico con quien se identifica con el Padre. Yo me identifico con quien se identifica en hacer la voluntad del Padre. Amén. Yo he perdido amigos. Un amigo de toda la amistad. Todos nos criamos juntos, hicimos un montón de cosas juntos, fantaseamos juntos. Fue mi vecino hasta que yo me mudé. Tomamos caminos totalmente distintos, identidad totalmente distinta. Él se fue por el camino de la droga y todo lo que ello lleva, y yo me fui a Cristo. Lo invité, le prediqué muchas veces. Cuando se fue a vivir a Estados Unidos, me despedí de él, le regalé el Nuevo Testamento. En Estados Unidos hizo lo que hacía aquí en Montevideo, en Uruguay. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo hacemos es nuestra identidad. Es lo que somos. Y vayamos donde vayamos, no vamos a perder nuestra identidad. Sea mala o sea buena. Entonces, hermanos, para concluir, estaban los discípulos en el monte Getsemaní. Pedro, Jacobo y Juan. Jesús los llevó con una misión, que le acompañara en ese momento difícil. Usted ya conoce la historia. Están los 3 evangelios, menos el Juan. Y los discípulos fueron con Jesús contentos. Jesús nos eligió nuevamente a nosotros. Vamos con él. Y Jesús le dijo, vamos. Jesús le dijo, vamos a orar. Ustedes ponen aquí, y yo voy a orar a un tiro de piedra, más o menos, unos 15 minutos. Y Jesús se fue a orar. Y los discípulos deben haber empezado a orar, pero como no ha pasado tantas veces, muchas veces en la reunión de oración, usted está orando, pasando un minuto y la mente empieza a... Y cuando quiere acordar, usted ya está durmiendo, está soñando, está hablando en automático. Se durmieron. Jesús lloró, pasó la primera vigilia,
le pidió al Padre que si era posible pasara de él esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Sus discípulos dormían. Se fue de vuelta a orar. Lo llamó, muchachos, vamos a orar, vamos a orar. Sí, estamos contigo, maestro, estamos contigo. Estamos contigo, pastor. ¿Estamos contigo? Sí, contá conmigo. Pasó una vigilia. Jesús volvió a orar, volvió a pedirle al Padre que si era posible pasara de él esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la de Dios. Fue a los discípulos y los encontró orando, reprendiendo, atando a Satanás y los demonios y los ángeles. No, durmiendo. Y eso pasó 3 veces. Y a la tercera vez, Jesús le dijo algo que es para ti y para mí. Algo importante para no perder nuestra identidad. Velá y orá. Velá y orá. Velar significa vigilar. Vigilar por tu vida espiritual y orar al Señor. Cuando venga la tentación, orá al Señor. Cuando te sientas triste, orá al Señor que te renueve tus fuerzas. Cuando estés afligido, orá al Señor. Cuando estás alegre, orá al Señor en canto de gratitud y alabanza. Vigilar y orar. Y vigilar significa estar atento, estar despierto, no estar distraído. Y es la manera de no perder nuestra identidad, hermanos. Dios nos ha dado una identidad preciosa. Y esa identidad solamente puede ser porque Él murió en la cruz, porque Él derramó su sangre, porque Él sacrificó su vida por nosotros. Si no, tú y yo no éramos hoy hijos, éramos creyentes, creyendo en un Mesías que iba a venir a redimir el pecado del hombre. Pero gracias a Dios que Él ya vino, ya sufrió, ya pasó por la cruz, ya murió, ya resucitó al tercer día, ya dejó su consolador y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí, para que nuestra identidad, nuestra fe no nos falte. Entonces, hermanos, es tiempo de vigilar y velar. Vigilar y velar. No desanimarnos por lo que vemos que suceda allá o acá. Por lo que suceda acá. No desanimarnos. No desanimarnos. No todo el que entra a una iglesia tiene identidad de hijo. Puede tener identidad de creyente. Pero los demonios también creen en tiempo. No es lo mismo ser creyente que ser hijo. Eso lo tenemos que grabar aquí en nuestra mente. Nosotros somos hijos. Y si hijos, coherederos con Cristo. Y herederos del reino de los cielos. Y Él nos puso en esta tierra con un propósito. Y ese propósito se revela en nuestras vidas. Como llamó a Felipe, como llamó a Andrés, como llamó a Pedro, como llamó a Natanael, te llamó a ti. Y tú y yo tuvimos un encuentro. Y si eso no pasó en tu vida, entonces hoy Jesús está diciendo, ven. Porque antes que tú me vieses, yo ya te vi. Y yo conozco lo que hay en tu corazón. Y conozco lo que hay en tu alma, porque yo soy Dios. Y sé de qué cosas tenés necesidad. Pastor, ¿por qué predicar? Cuando siempre que predica y hace un llamamiento como si fuera alguno nuevo. Porque yo no sé quién de aquí quizás todavía no encontró la salvación. Y prefiero predicar y hacer un llamado a que entregues tu vida a Cristo, aunque tenga 20 años de creyente y quizás nunca lo hiciste, a no predicarlo y no decirlo. Ponte de pie. No pierdas tu identidad. No pierdas tu identidad. El hijo pródigo se alejó del padre, pero no perdió su identidad de hijo. Se alejó de la bendición, se alejó del mejor lugar que podía estar para hacer su propia vida y su voluntad. Pero llegó un momento que el hijo recordó cuál era su identidad. Y dice la palabra que volviendo en sí, se identificó y dijo, en la casa de mi padre, amor, abundancia de maná. Cierra tus ojos.
Así como estás, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Que Él es nuestro castillo fuerte, como dice el Salmo, y la roca de nuestra salvación. Que Él cuide, que Él guarde nuestra vida. Señor, afirma nuestros pasos. Reconocemos, Señor, como dijo Pedro, no diremos si solo tú tienes palabra de vida eterna. Como dijo David, ¿de dónde yo podré escapar de tu presencia si fuera el Seol? Ahí estás tú. Si me quisiera esconder en lo más profundo del mar, ahí estás tú. Señor, nosotros estábamos como Natanael. Estábamos en un momento de nuestra vida tristes, sin vida, atados por el pecado, cautivos de nuestras pasiones y deleites, viviendo en la concupiscencia de nuestra carne, viviendo los placeres de nuestra carne, tratando de satisfacer el vacío que solamente puede llenar Dios. Porque nuestra primera identidad es de criatura. ¿Y por qué de criatura? Porque fuimos creados por Dios. Por eso dice el apóstol Pedro, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es identidad. Tú y yo somos nación santa. Somos sacerdotes del reino de los cielos. Padre, en esta noche yo quiero orar, Señor. Quiero orar por la vida de mis hermanos, Señor. Si hay alguno aquí que se está deslizando de la fe, ven a sostenerle con la diestra de tu justicia. Ven a levantarle, Señor. Ven a limpiarle de sus pecados. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, envuélvele con tu gracia y misericordia. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Quita de los corazones toda raíz de tristeza, toda raíz de amargura, toda raíz de desesperación, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Quita de las mentes pensamientos negativos, Señor. Pensamientos de desánimo, Padre. Quita, Señor. Como predicaste, Señor, en este púlpito no hace mucho. En esto pensá, Padre, que haya pensamiento de bondad, Padre, en nuestra mente. Que haya pensamientos iluminados por tu palabra. Que nuestro corazón se llene de esperanza a través de tu palabra. Porque aquí todos los que estamos somos hijos. Y como hijos te queremos adorar en esta noche. Adora a Dios como hijo. Usted y yo somos hijos. Jesús vive, lleva mi vida más allá. Sí, Jesús. Lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí te llenas de paz. Buscamos meter que yo nada puede esconder. Que no soy nada sin ti, confía Señor. Tú lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Dejas mi vida a una sola verdad. Sí, Jesús. Y cuando me miras, nada puedo quitar. Que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Aleluya. Sé que no puedo negar
paz iluminará su mirada. De la misma manera que vio a Natanael, nos vio un día a nosotros. Y desde ese día jamás no ha dejado de contemplar. Porque su mirada es eterna. Padre, gracias por tu palabra. Que ella venga a caer en la buena tierra del entendimiento, Señor. Porque solamente la verdad que es conocida es la que nos hace libres, Señor. Padre, nosotros nos identificamos como hijos, como siervos tuyos, pero somos siervos especiales porque hemos elegido ser siervos, Señor, porque tú ya nos has hecho libres. Gracias, Señor. Amén. 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 Señor te bendiga. Paso al pastor. Y recuerda, identidad. Identidad. El enemigo puede usar hasta la gente, muchas personas, para quitar tu identidad.